Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Estas empresas que invierten y trabajan para el crecimiento de la aviación civil argentina auspician Conversaciones de alto vuelo. Aerotech, soluciones aéreas, representante Tecnam y Trash Aircraft, www.aerotech.com.ar. Aerowise, redefinimos la experiencia de volar, www.aerowise.aero. AirAvia, líder en repuestos aeronáuticos, distribuidor oficial de importantes fabricantes, amplio stock y el mejor servicio, www.airavia.com.ar. Cielo, mantenimiento y venta de aeronaves, representante Cirrus Aircraft, más de 40 años al servicio del cliente, www.cielosa.com.ar. Helipower, brindamos el más completo servicio de mantenimiento, reparación y personalización de helicópteros, www.helipower.com.ar. Howard Johnson, visita nuestros 40 hoteles en todo el país. Howard Johnson, cerca tuyo, lejos de todo. Mira, yo creo que en realidad por ahí confundimos la política con la gestión, con la institucionalidad. La política forma parte de los seres humanos, cada uno tiene orientaciones respecto de distintos partidos políticos, pensamientos comunes, afines, otros no, pero desde el momento que... Exacto. Desde el momento que vos estás a cargo de una función pública, ya la función es para todos los ciudadanos, porque son todos los que te pagan tu sueldo y la mirada es un poco más amplia. Obviamente la conducción y los objetivos están más alineados a un pensamiento político, pero eso no invalida que vos no puedas hacer una gestión dentro de un objetivo claro para todos. Por eso esa confusión creo que nos lleva por mal camino y genera esas crisis y esas tiranteses. Porque en definitiva vivir en sociedad también significa tener acuerdos, generar espacios donde la diversidad, incluso la diversidad política, estén en permanente acción, porque forma parte de la misma comunidad. O sea, sí. Ningún sistema democrático puede escaparse a eso. ¿Se retroalimentan los proyectos? Totalmente. O sea, ¿no? Yo te digo la verdad, me ha tocado trabajar con distintos partidos políticos. Yo vengo del peronismo, pero vengo del peronismo no de la militancia peronista, sino de la formación por ahí peronista. Sin embargo, he trabajado con distintos grupos políticos, he trabajado muy bien, he logrado muchos objetivos y siempre sin perder mis principios, porque no pasa por ahí. Y incluso a veces con grupos que quizás éramos afines políticamente, no teníamos los mismos principios, entonces eso es parte de la vida misma. Vamos a volver sobre eso. Uh-huh. Pero vos estuviste en un organismo o en un sector del Estado, sí, que es muy técnico. Y cuando vos estás en un sector técnico, qué sé yo, no podés discutir tanto de las izquierdas o de las derechas o de... No, para nada. Vos lo que decís, esto es una cuestión técnica. Vos tenés que investigar un accidente, uh-huh, y hay protocolos, hay... Sí, hay estándares y, o sea, por eso te digo, no podemos mezclar la gestión con la política. O sea, gestionar un organismo, bueno, a mí me tocó, creo que el organismo más técnico que tiene la aviación en el ámbito nacional, incluso en los ámbitos regionales. Muy difícil, porque en realidad cuando vos te pones sin una formación técnica de esa naturaleza a gestionar un organismo, te tenés que rodear de gente técnica que realmente pueda
puede asistirte, pero no podés mezclar las cuestiones más de orden político, porque justamente la fortaleza de los organismos y de las instituciones está en la imparcialidad. Claro. O sea, para eso existen. O sea, son los que resguardan la democracia, resguardan los sistemas, resguardan. Entonces, este tipo de organismo, como el que a mí me tocó y como muchos otros, son organismos que requieren principalmente mantener una imparcialidad técnica que les dé fortaleza. Vos, me acuerdo cuando vos asumiste en la GIAC, en aquel entonces era la GIAC, y durante muchos años fue la GIAC. Me acuerdo que yo escribía en mi revista y me oponía a que una persona sin un background en aviación, en la investigación de accidentes, asumiera el cargo. Bueno, después vi algo de gestión, fui viendo gestión. ¿Y cómo fue que aceptaste el desafío? Mira, en principio a mí me tocó aceptar un desafío de gestión y de armado de un organismo que era mi expertise. Lo que pasa es que al ser un organismo tan técnico, obviamente requería de un soporte técnico para entender de lo que estábamos hablando, pero mi expertise en gestión tenía que ver con la administración pública, que es a lo que me dediqué toda la vida, digamos, con la gestión de la crisis, ¿no? Y armar un organismo descentralizado. La verdad que no fue fácil, porque entrar a un organismo donde requerís de mucha especificidad técnica es bastante complejo, pero me rodeé de la gente que sabía. O sea, no hay nada que teníamos que hacer nuevo, ni inventar la pólvora, teníamos que aprender de los que más sabían del tema. Y había un equipo conformado. Obviamente. Y yo siempre cuento que para mí fue muy importante la crítica, porque en realidad la crítica me disparó a buscar a las personas que tenían crítica con fundamento, crítica constructiva. Siempre lo digo y los contamos juntos, incluso con el comandante Daniel Mauriño, que mi llegada a él tiene que ver con una entrevista que escribe en un libro donde habla muy mal de la investigación de accidentes y de los investigadores de accidentes. Y eso me enojó mucho. Sin embargo, después lo pensé y dije, no, tiene razón. ¿Específicamente de los de tu gestión? ¿O? No, él hablaba en general de la investigación y que cómo la investigación había perdido la participación, o sea, la importancia que tenía para el sistema. Y se había convertido en una especie de redactores para la justicia en vez de promotores de la seguridad operacional. Entonces yo digo, bueno, ¿con esto qué se hace? Y si bien la primera reacción fue de enojo, después eso me llevó a contactarlo y a buscar que nos ayudara, y fue realmente para nosotros un pilar importantísimo, ¿no? Una visión muy clara de hacia dónde teníamos que ir. Por eso te digo, uno construye desde la crítica, construye desde los equipos y siempre aprendiendo de los que saben. O sea, uno tiene una expertise específica. Mi expertise es conducir, es la gestión, porque siempre estuve en ámbitos de gestión, pero obviamente, claramente, no era la investigación. Hoy, ya pasando los años, habiendo hecho muchos cursos, algo de investigación sé, pero en ese momento, bueno, la clave fue el armado de los equipos, no hay otro. ¿Cómo fue la experiencia en dos gestiones tan distintas? Digamos, en dos periodos de gobierno distintos. Y mira, fue difícil desde el punto de vista de que uno se tiene que adaptar a modos de trabajo diferentes. O sea, cada gestión tiene su impronta, pero sinceramente nosotros mantuvimos un proyecto, que eso fue lo importante. O sea, no es que cortamos y arrancamos de nuevo, o sea, se mantuvieron los equipos, no hubo incorporaciones diferentes dentro del organismo, mientras sí había un seguimiento permanente del cumplimiento de objetivos, que era lo más importante. Así que en ambas gestiones aprendí muchísimo. Creo que la segunda gestión consolidó el trabajo, que también era muy importante, y bueno, se fue dando y fuimos aprendiendo y adaptándonos a los procesos de la impronta de cada uno, ¿no? Dependíamos de distintos ministros, bueno, pero no fue una mala experiencia, al contrario, creo que los resultados fueron claros y logramos algo que era un proyecto de muchos años. Creo que lo habíamos hablado con vos al principio, que fue un organismo multimodal, ¿no? Bueno, ahí vamos. Ahora me acuerdo vos entrabas por
a las oficinas de Belgrano, no me acuerdo exactamente dónde, creo que en una sala de espera había un cuadro de Eva Perón durante la gestión de Dietrich. No me pareció, sí. No me pareció mal. En Continuó todo caso, ese cuadro toda la gestión, y hoy está en mi oficina en Santa Fe. Yo no tengo admiración, digamos, por Eva Perón, pero sí te diría que me resulta más simpático que alguien ponga un cuadro de alguien que admira y no del presidente de la República por obligación. Viste que suelen estar en las oficinas públicas, acá y en Estados Unidos, que se usa poner el cuadro del presidente. Pero bueno, vos, nadie te molestó por eso. No, jamás. No, si tengo que decir algo, nunca recibí discriminación por parte de ser de un partido o de otro. No, al contrario, siempre tuve muchísima apertura, pude opinar cuando tuve que opinar, nunca tuve interferencia tampoco desde el punto de vista de decir esto se puede, aquello no se puede. O sea, siempre fue muy sana la relación. Creo que tiene que ver con el respeto y también con lo que te comentaba antes. O sea, los organismos se van desarrollando y se van generando esa fortaleza institucional que tiene que ver con la formación, con la impronta, con el conocimiento, y eso es difícil discutirlo. Así entre nosotros que estamos en Nadie Nos Ve y que, bueno, ¿en cuál fuiste más libre o recibiste menos presión? Voy a decir al revés la pregunta. ¿Quién te exigió más como funcionaria de las dos gestiones? No, bueno, la segunda gestión fue muy exigente, sí, bueno. Sí, la gestión con Dietrich fue muy exigente, nos medían resultados permanentemente y aprendí muchísimo de eso. Quizás en lo personal me sentí mucho más exigida en la primera gestión, pero por una cuestión de que me sentía muy insegura, o sea, era un desafío muy importante en un sistema que no me conocía, que tenía mucha crítica. Entonces, yo me decía, ¿dónde me sentí más insegura? En la primera gestión. ¿Dónde me sentí más monitoreada y más exigida desde el punto de vista profesional? Fue en la segunda, sí, claramente. Y hay otro punto importante en la gestión tuya, que es el ampliar lo que era de la aviación a lo multimodal. Sí. Y eso fue tu gestión. La ley salió hacia finales de tu gestión. En agosto, sí, julio-agosto del 2019, sí. Y yo hablé en algún momento con vos, si mal no recuerdo, y había tenido alguna incidencia también el accidente del tren de Once, ¿no es cierto? Porque sí, les pidieron... En realidad, más que el accidente de Once, en realidad mi incorporación a los equipos de transporte tuvo que ver con el accidente de Once. O sea que desde ese momento yo tuve una impronta muy marcada por el accidente de Once. Estamos hablando del tren, ¿no? Claro, del accidente ferroviario. Después hubo un segundo accidente que fue el de Castelar, no sé si recordás, sí. Pero ese segundo accidente convocó a una comisión de investigación en ese momento de universidades, creo que el ministro era Florencio Randazzo en ese momento, y la verdad que desde ese momento esa comisión propone el hecho de que haya una investigación técnica, así como lo hace la aviación. Intervinieron varias universidades. Desde ese momento es donde uno empieza, te estoy diciendo 2014, es que empiezan los primeros proyectos de transformar el trabajo que se estaba haciendo en aviación en algo multimodal, o sea, trasladarlo al resto de los modos de transporte. Y bueno, tuvo distintas etapas, decreto, proyecto de ley, vino cambio de gobierno, y recién en el 2019 es que se logró, que incluso es un granito en la madre región. Es la GIAC. Totalmente, sí, sí. Como la cédula madre en todos los organismos multimodales en el mundo es la aviación. La aviación. Totalmente, porque la aviación es la que tiene, primero, una cuestión de obligación, o sea, son estándares internacionales, por lo tanto tenés mayor cúmulo de investigaciones, y segundo, porque es el modo que está mucho más avanzado en la utilización de la investigación de accidentes para la mejora de la seguridad operacional. Entonces... ¿Y seguiste de cerca la gestión actual de la Junta de Seguridad de Transporte? Poco, la verdad que poco. Yo en el 2020 me trasladé a mi provincia a colaborar en la pandemia, que fue un momento de crisis muy complejo.
Y no, o sea, sigo normalmente por la aviación porque sigo en los grupos de aviación y sigo trabajando en seguridad operacional a través de ICSI, pero no estoy en el detalle de la gestión actual, digamos. Y si tuvieras que elegir entre los distintos cargos que has cumplido como funcionaria pública, ¿te tira la aviación? Sí, obvio. ¿Más que otros? Sí, obvio. La verdad que la aviación, en un momento hubo un compañero de trabajo que me dijo: en el momento que te pica la aviación no salís nunca más. Jugada por la... Sí, y es real, es un modo que te atrapa. Es más, hasta el día de hoy sigo muy conectada a la aviación, sobre todo a la aviación en el ámbito más internacional, porque es un ámbito hermoso. Sobre todo en el expertise que tengo yo, que tiene que ver con el desarrollo, con la mejora, con la gestión. Es un modo, es un sistema que tiene muy incorporado los sistemas de mejora continua. Entonces es fascinante. ¿Y cómo estás hoy conectada con la aviación? Y mira, bueno, sigo, como te decía, yo trabajo en el área de salud actualmente hasta fin de año, por una cuestión coyuntural que fue trabajar en la crisis, pero seguí conectada con los grupos aeronáuticos en general. Trabajo mucho con el ICSI, que es la Fundación de Seguridad de Alto Riesgo, que nos ayudó en el modelo de investigación de la Junta. Incorporé incluso a la medicina en el ámbito, o sea que... Y después, bueno, con las federaciones sigo en contacto con los organismos internacionales, sigo en contacto con las federaciones internacionales de víctimas, muchísimo. Con otros países como España, que he estado incluso ayudando en la ley que ellos estuvieron trabajando multimodal, o sea que realmente sigo bastante conectada con el sistema por una cuestión de gusto, por así decirlo, ¿no? Pero sí, es un ámbito fascinante. Hay algo que siempre, por lo menos desde el punto de vista periodístico, me esforcé o traté de separar lo que es la investigación o el proceso judicial en un accidente de lo que es la investigación de los accidentes. Sí. Pero los jueces presionan. Siempre, y van a seguir presionando. Y ahí queremos decirle, digamos, al que escucha que los jueces pretenden utilizar, estoy bien orientado, pretenden utilizar a veces la resolución o las... sí, bien digo. Sí, las investigaciones. Las investigaciones y finalmente las causas del accidente dentro del proceso judicial, lo cual debería ser, debería estar separado. Mira, hace poco estuve en un seminario hablando justamente en conjunto con un fiscal sobre la temática, y en realidad, o sea, los jueces siempre van a utilizar los informes de los organismos de investigación, porque no existe en aviación, sobre todo, o en cualquier otro modo, expertise técnico de la naturaleza que tienen estos organismos. O sea, cuando vos tenés que analizar el impacto, la mecánica del impacto, todos los factores que contribuyen a un accidente, está en entender la diferencia entre una investigación y otra. Y sobre todo, no solamente entenderla, sino también de qué forma redactarla. O sea, los informes de investigación no tienen que tener ningún tipo de redacción que genere asignación de responsabilidad ni de culpa. Incluso la Junta de Investigaciones en su momento sacó la palabra culpa del... Se podría inferir, digamos, un juez podría inferir. Totalmente, puede inferir, es cierto, pero se trabaja bien cuando vos entendés la diferencia y sobre todo trabajás muy seriamente en la redacción del informe. No es fácil, es bastante complejo, pero... Ahora, durante tu gestión, no te pido que me digas ahora, pero debería haber una, no sé llamarlo capacitación o un intercambio entre la justicia y la Junta en el sentido de, señores, déjenos hacer nuestro trabajo más, que salva vidas para el futuro. Totalmente, es más, es algo que se hizo. Se hizo mucho. Nosotros hemos hecho seminarios con fiscales, con jueces, sobre todo. Te voy a dar un ejemplo muy claro. No sé si recordás, en un momento teníamos muchísima injerencia de los juzgados en Ezeiza con las declaraciones de emergencia.
Y bueno, y ahí tuvo que intervenir el organismo y conversar con el juez y tratar de explicarle cuál, porque en realidad el mecanismo de la declaración de emergencia es un mecanismo preventivo. Si nosotros lo transformamos en algo judicial, termina siendo hasta contra la seguridad, porque en realidad el piloto deja de utilizar el mecanismo por miedo de estar. Entonces era hasta contraproducente la intervención de la justicia de la forma que lo estaba haciendo, y fue en ese momento donde trabajar con los jueces ayudó muchísimo el mecanismo y se generaron lazos que la verdad que aceitaban mucho el trabajo y permitían que uno siga trabajando con esos mecanismos preventivos que eran tan buenos para la aviación. Se trabaja mucho con los jueces. El mayor desafío que tenía el organismo multimodal, y me imagino que lo tienen, es justamente generar ese vínculo en otros modos, donde vos no tenés el paraguas de lo federal, ¿no? de la aviación estándar internacional, y ya la justicia actúa de otra manera. Esto... En Suiza, en la muy prolija Suiza, un caso con un controlador de tránsito aéreo hizo que los sindicatos se replegaran para no informar la verdad. Lo cual es un retroceso fenomenal. Terrible. No sé cómo quedó, pero yo en su momento publiqué ese artículo porque querían esta separación, ¿viste? Yo siempre pienso, no sé si sirve la analogía porque es un tema que a mí me interesa pero no le interesa a nadie, digamos, o le interesa a pocos, que se dice que Jefferson fue el gran autor de la separación de la iglesia y el Estado, dijo, puso una pared entre medio de la iglesia y el Estado. Yo creo que entre este tipo de cosas y lo que hace la justicia, es decir, la investigación y la justicia, tiene que haber una pared infranqueable. En todo caso, que la justicia busque sus peritos. Totalmente, sí. Vos sabés que nosotros, por lo menos en la última parte de la gestión en la Junta, nosotros exigíamos la justicia ante un accidente, el perito. O sea, no actuábamos, no teníamos posibilidad de actuar como perito, pero además le exigíamos que desde el momento uno pone un perito y que acompañe a los investigadores. O sea, nosotros no impedíamos que el perito... Pero el informe del perito era una cosa, el informe de la Junta era otra. La reserva de cada uno. Totalmente. Entonces eso generaba, primero, transparencia con el juzgado. O sea, no sé si recordás el tema del Mitsubishi. Del Mitsubishi. Bueno, nosotros tuvimos... Yo personalmente con la jueza al lado... Sí, no, y además con la jueza al lado todo el tiempo. Sin embargo, después creo que fueron hasta ellos mismos los que defendieron muchísimo el trabajo del organismo y la independencia del organismo. Ahí surgió un proceso también, ¿no? Un reclamo judicial hacia la GIAC. No, ¿del Mitsubishi? Sí, me parece sí, porque habían dicho que rápidamente removieron las piezas, etcétera, etcétera. En lo personal, creo que sí, a veces los abogados cananchean. Exacto, hay otras cosas. Pero no, ese proceso, por lo menos en mi persona, no recibí ninguna citación de ningún juzgado ni ninguna intimación. Y en ese lo firmé yo, así que estaría en mi historial. Pero fue un proceso que fue grabado desde el primer momento, intervino el juzgado desde el momento cero. O sea, la verdad que fue muy intenso, sin ser un accidente de característica de un accidente mayor, sí, porque era un accidente de aviación general, pero fue muy cuidado, y nosotros le exigimos desde el primer momento al juzgado que por favor tengan un perito, y peritos las familias. Sí. O sea, había que entender que una cosa es la investigación de seguridad, que es una investigación que busca mejorar un proceso en el sistema de seguridad de la aviación, y otra cosa es la investigación de la justicia, la investigación administrativa. O sea, son procesos diferentes con objetivos diferentes. ¿Se pueden complementar o utilizar partes? Sí, pero no tomar una investigación para otro objetivo, porque ahí es donde complicamos todo. Hace unos pocos meses, la GIAC hizo una exposición ante APLA sobre el caso de una línea que era competencia de aerolíneas, sí, digamos, lo cual tampoco ayuda a la imparcialidad o pulcritud que tiene que tener un organismo de este tipo. Sí, hay que tener cuidado. No conozco la exposición, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque uno requiere que el sistema colabore con el organismo, ¿no? O sea, un organismo que está totalmente aislado del sistema o enojado con el sistema, lo único que genera en esa distancia es no tener la información para poder investigar en profundidad.
Así que ahí hay que ser prolijo en esas cuestiones. Te digo, no conozco puntualmente el caso, pero te tenés que mantener con un cierto grado de imparcialidad. La gestión ahora en Santa Fe termina por una cuestión de mandatos, digamos. ¿Y cuál sería el futuro tuyo? ¿Cuál que pensás que va a ser tu futuro o hacia dónde te estás orientando? Bueno, hay muchos caminos ahí abiertos. La verdad que la experiencia en Santa Fe fue una experiencia que era cortita, iba a ser por 6 meses, por una cuestión de... ¿Vos estás administrando allí? Yo administro el Ministerio de Salud completo. Trabajo también en seguridad algo, pero en realidad la convocatoria tenía que ver con gestionar una crisis, que fue en el momento, yo me fui en junio del 2020, y bueno, tengo bastante expertise en el manejo de crisis, entonces no conocía nada de salud, sin embargo, bueno, como siempre, ¿viste? Uno aprende. Pero bueno, se fue dando que el COVID trajo primera ola, segunda ola, tercera ola, y bueno, parecía que no terminaba nunca la crisis, así que por eso es que me quedé un poco más, pero en realidad, como te decía, yo sigo trabajando en seguridad. La verdad que lo que espero ahora es poder un poco más profundizar en los ámbitos que trabajo, digamos, con las aerolíneas, con la federación, o sea, más en el ámbito más aeronáutico, más en seguridad de alto riesgo, no solamente aeronáutica, porque trabajo también con otros modos, pero no tan focalizada en la administración de una crisis que gracias a Dios ya pasamos, ¿no? Vos sos la primera mujer que viene a este espacio, digamos, para conversar. Qué responsabilidad. Culpa mía, en realidad. Yo soy medio culposo en ese sentido, porque cuando armamos los primeros listados, bueno, en la aviación hay más hombres que mujeres, una cuestión de cantidad, ¿no? Pero yo en un momento, Gustavo Marón, mi amigo, tu mi amigo también, la verdad, sí. Quien estuvo acá en una entrevista el otro día, me dice, che, te están faltando mujeres. Y yo digo, vos tenés razón, Gustavo, me están faltando mujeres y me gustaría. Bueno, convoqué algunas que, no sé, están más remisas a venir, pero la primera que convoqué fue a vos. Así que, bueno... hacerles un llamado de que vengan por favor vengan las mujeres necesitan tener participación activa. La aviación está teniendo un incremento de mujeres muchas importante. Yo cuando me tocó gestionar o sea, a nivel más de toma de decisiones, la verdad que era la única mujer, era bastante complejo. Después, por suerte, hoy hay mujeres en muchos ámbitos y en ámbitos de toma de decisiones importante, que creo que eso es positivo, creo que suma. Pero vos sentís como que hay una dificultad como para avanzar cuando uno es capaz en los sectores. ¿Estuviste en distintos sectores de la administración? Sí, hay una dificultad. Por lo menos, mira, yo incluso formo parte de IAGUA, o sea, soy miembro de IAGUA y colaboro mucho con el ámbito de fortalecer la participación de la mujer en la aviación. Yo entiendo que hay muchas mujeres que no les ha pasado y no tienen una mala experiencia al respecto. En lo personal me ha tocado y es difícil. Yo tuve que explicar miles de veces por qué era contadora pública, por ejemplo, y a lo mejor personas, digamos, hombres que tenían otro título a cargo de situaciones similares no tenían que dar esa explicación. Creo que hay un tema cultural difícil de pasar. Es como que las mujeres tenemos que demostrar el doble. Pero va mejorando mucho. La verdad que hoy y las nuevas generaciones tienen una visión totalmente diferente, o sea que el muy cortito, total. Yo tengo una hija mujer, así que imagínate que lo vivo todos los días. ¿De qué edad? 16 años, casi 17. Así que lo vivo y ellos ya tienen otra mirada del mundo y sobre todo cultural, que creo que en muy poco tiempo esas diferencias se van a ver prácticamente. Y en el seguimiento que haces de la aviación, digamos, por pasión, aunque no sea hoy tu principal ocupación, ¿cómo ves estos últimos años? ¿Cómo estás notando? Porque en realidad son años donde hubo participación de mujer, y no estoy achacando ni lo bueno ni lo malo hasta eso, pero digamos,
Paola Tamborelli está en la ANAC, sí. Gabriela Logato está en EANA, y hay varias mujeres importantes en ANAC, en puestos directivos. Sí. Mira, no voy a opinar respecto de gestiones personales, ¿no?, de ella, porque y además no las conozco. La pregunta es sobre la aviación. Sí, la aviación sí la veo en un circuito complejo en nuestro país y en la región en general, ¿no? Pero en nuestro país ha tenido, creo que hay una falta de entendimiento, hay como una desvinculación de distintos sectores que es complejo, que es difícil, viene de una crisis muy grande que es la pandemia, que la vivimos todos, y la conozco desde adentro, la conozco desde salud, o sea que imagínate que conozco el detalle y las consecuencias, pero creo que nos está faltando entendernos como sistema. Y me incluyo, ¿no?, en la aviación, porque me siento parte de la aviación. Entendernos como sistema, escucharnos como sistemas, esto de las diversidades, de no tener una línea hacia adelante única y no miro al costado. Creo que en eso hemos tenido algunos problemas los últimos años, por lo menos desde una mirada externa. No conozco internamente cuáles son las problemáticas específicas, pero sí me mantengo mucho en los aeroclubes, con las federaciones, en la gente que conozco. Hoy venía para acá y también me encontré con gente de los aeropuertos, o sea, uno charla y hay como una sensación de que estamos un poco, viste, como que la grieta nos llevó a la aviación y no debería ser así. A todos, sí. A todos, nos agrietó todo. Claro, es como mira, hablando antes de lo de Gustavo Marón, que lo mencionaste, con Gustavo hicimos una experiencia el año pasado hermosa, que fue con la Universidad de Cuyo a hacer un seminario que en realidad tenía que ver con las víctimas de accidentes, pero ese seminario incorporaba a la justicia, a las víctimas y digamos a los organismos más técnicos, ¿no? Y escuchar las partes que generalmente esas partes no se escuchan entre sí, construyó vínculos enormes. O sea, un seminario en Cuyo, o sea, pero estuvo la industria, ¿me entendés? Estuvo presente Boeing, y disparó que después a los meses se haga lo mismo en España. O sea, eso de escucharnos es lo que hemos perdido. Parece que somos enemigos uno del otro, y no, estamos parados o sentados en un lugar diferente, tenemos responsabilidades diferentes, pero somos todos una sola historia. Por eso te digo, si quizás tendríamos esa cuestión de escucharnos más, de sentar a las partes, de hacer un proceso de mejora incluso en la comunicación, creo que la aviación dispararía hacia adelante. Tenemos un potencial enorme, porque Argentina tiene profesionales excelentes, tiene una capacidad, digamos, de gestión también muy buena, si la tiene unificada. Sí, muy buena. Y además tiene una perspectiva futura. América Latina tiene una mirada hacia adelante en crecimiento de turismo, que vamos a dar mucho trabajo. La aviación es un potente desarrollador de los estados, así que creo que es una tarea pendiente, ¿no? Me gustó que no usaste la palabra diálogo, sino escuchar. Escuchar. O sea, tenés una actitud, digamos, de ver lo que dice el otro más de lo que digo yo. Es que, te lo digo con un ejemplo, mis mayores aprendizajes vinieron de la crítica. O sea, yo estoy convencida que uno cuando escucha, incluso al que te critica, es donde más aprendés, porque es ahí donde empezás a ver que la mirada del otro, ¿me entendés?, es desde otro lugar. Y podés encontrar un punto intermedio. Entonces, en ese punto forma parte de la gestión. Quienes tenemos a cargo equipos, no podés trabajar de otra manera. O sea, necesitas escuchar al otro primero y después establecer diálogos comunes. O sea, buscar consensos.